en su redacción y en su aplicación. Sin embargo, el efecto de su aplicación afecta más desfavorablemente a un grupo o a otro. Concretamente en esto estoy hablando de una discriminación indirecta de género, porque va a afectar más a mujeres que a hombres. Los contratos que se están poniendo, que se están vendiendo como contratos para fomentar el empleo. Ese contrato al que llaman contrato indefinido, que es realmente una broma de mal gusto llamarlo así, porque se trata de un contrato indefinido para fomento del emprendedor, que lo que tapa realmente es un contrato temporal de un año. ¿Por qué? Porque tiene un periodo de prueba de un año. Entonces las empresas que contraten a una persona con un contrato con un periodo de prueba de un año, tienen 364 días de contrato temporal y de despido libre, porque no tienen que argumentar absolutamente nada para despedir en el 365 a esa persona, sin indemnización de ningún tipo. Entonces, y resulta que las bonificaciones que hay para la contratación de mujeres, y además para la contratación de mujeres con prestaciones de desempleo, son las mayores que hay. Por lo tanto, ese tipo de contrato va a ser un contrato que se va a utilizar fundamentalmente para contratar a mujeres con prestación de desempleo. ¿Por qué? Porque sumadas tanto las deducciones fiscales de ese contrato, cuando contratas a una persona con prestación de desempleo, que es hasta el 50% de la prestación de desempleo de ese trabajador o trabajadora, más la bonificación específica por contratar a mujeres, resulta que son las mayores de la suma de todas las posibles combinaciones que hay de bonificación para el empresario. Con lo cual, en la práctica va a significar que va a haber más mujeres contratadas, sí, más mujeres contratadas, ¿cómo? Con un contrato absolutamente precario. Por lo tanto, ese contrato al que llaman indefinido es un contrato precario, temporal, y encima es el despido libre en España ya por ley. Porque eso es un despido libre, un despido que tiene, un contrato que tiene un año de periodo de prueba. El Tribunal Superior de Justicia tiene jurisprudencia asentada ya en que el periodo de prueba tiene que ser el mínimo necesario para reconocer la aptitud y la capacitación y la adecuación al puesto de trabajo de una persona. Solamente las de los técnicos son de 6 meses, las de cualquier trabajador sin cualificaciones de 15 días. Ahora, cualquier persona tiene un periodo de prueba de un año. Que lo sepáis, porque eso nos afecta a todos y a todas. Luego, otra cosa, por ejemplo, el contrato que tenemos también de formación. El contrato de formación es otro tipo de contrato que aparentemente va a fomentar un empleo, en principio era para fomentar un empleo para jóvenes que de esa manera adquirieran experiencia y luego pudieran competir en un mercado de trabajo, pero en la práctica se va a convertir en un empleo que va a durar de 1 año a 3 años, pero que puede ser de 1 año solo, en el que también van a verse las mujeres beneficiadas, pero también con una contratación miserable, hablando claramente, porque es un contrato que tiene el 75% de trabajo y el 25% de formación. Pero ahora va a ser, el segundo y el tercer año sería el 85% y el resto de formación. Con lo cual, lo que cobra la persona es, o bien, el 75% del salario mínimo interprofesional, que estamos ahora mismo en 600 euros, o bien el salario, o el 75% o el 85% del salario por convenio que esté establecido para esa categoría, para ese tipo de contratos de formación, que suele ser muy bajo. Pero además, no hay límite, porque resulta que una persona puede estar contratada con ese contrato 1 año, pero esa misma empresa puede contratar a la misma persona a lo largo de muchos años, simplemente cambiando el tipo, la actividad que va a la ocupación que va a desarrollar en el contrato. Por lo tanto, pueden tener una persona desde los 16 hasta los 33 años, rotando con contratos miserables, cobrando una miseria, y resulta que también en este caso las mujeres están más bonificadas para ser esclavas. Estupendo, la verdad. Es verdad que estamos en una situación de crisis tremenda, pero vamos, es que lo que se está haciendo con esta reforma laboral es prácticamente desmantelar todos los derechos por los que se han luchado muchísimos años. No puede ser que hagamos una dejación de nuestros derechos tan brutal, porque cuando la crisis haya pasado, todas estas medidas no tienen un tiempo de caducidad. En ningún momento de la ley se dice, esto es hasta que la crisis empiece a decaer, hasta que consigamos por ejemplo, el índice de la subida del PIB en tanto. No. Cuando pase la crisis seguiremos con esta miserable reforma laboral.
y es muy importante. Y ya por último quería referirme concretamente al contrato a tiempo parcial, que también es el contrato mayoritariamente por el que trabajan mujeres, y no trabajan voluntariamente a tiempo parcial, pero como resulta que sabemos que la mayoría asumen todavía las cargas familiares, pues es mucho más normal que sean mujeres las que trabajan a tiempo parcial, y eso está archicomprobado. O sea, es que es un 95% de los contratos a tiempo parcial de este país. Bueno, los contratos a tiempo parcial antes no era legal hacer horas extraordinarias. A partir de ahora está legal. Y además no hay límite. El único límite es que entre las horas de contrato, las horas que se llaman las horas, hay un tipo de horas que están pactadas, y las horas extraordinarias no pueden superar la jornada normal, o sea, las 8 horas. Pero es que resulta, y claro, por supuesto además, con una disponibilidad del empresario para disponer de esas horas y distribuirlas a su antojo absoluta, ¿cómo se puede compatibilizar eso con una vida personal? Prácticamente ninguna. Pero es que además, esas horas extraordinarias no cotizan al desempleo. Quiere decir que este contrato, que es un contrato mayoritariamente usado para contratar a mujeres, va a seguir siendo contrato para contratar a mujeres con unas condiciones laborales ínfimas, y además que ni siquiera, comparado con otra gente que tenga su contrato de 8 horas, en el que esté cotizando por todos los conceptos para la seguridad social, las mujeres encima no van a tener prestación de desempleo, porque no se cotiza para prestación de desempleo. Quiero decir, van a tener una cotización mínima, solamente la que se refiere a sus horas realmente pactadas en contrato. Todas las demás, que serán muchísimas, que muchas veces no estarán pagadas, no cotizarán. Quiere decir entonces, desde nuestro punto de vista, que la situación de las mujeres con estas medidas de recorte, bueno, y otra cosa es también la posibilidad que ahora tiene el empresario de saltarse los convenios colectivos con el convenio colectivo de empresa y modificar absolutamente todas las condiciones laborales, desde la salarial, tiempos, turnos, todo. Solamente con que durante dos trimestres consecutivos tenga pérdidas que no supongan, déficit realmente en la empresa, pérdidas, o sea, que no tengan los ingresos previstos. O sea, con eso se pueden modificar absolutamente todas las condiciones laborales, y lo tiene el empresario absolutamente, permitido por la ley, porque ni siquiera la autoridad laboral va a entrar a valorar si realmente eso es cierto o no, porque también se ha quitado esa competencia de la autoridad laboral. Con lo cual, las condiciones laborales, y sobre todo las condiciones laborales que dependen de los convenios colectivos de ámbito superior, que son donde los sindicatos tenemos fuerza para negociar frente a los empresarios con fuerza, porque no es el trabajador frente a su empresario, sino alguien ajeno que está peleando en otro ámbito, que ya no van a tener prioridad sobre los de empresa, ni a los de empresa les va a obligar esos mínimos de los convenios de ámbito superior. Quiere decir que todo aquello que las leyes, por ejemplo, la ley de igualdad, deja a la negociación colectiva, ya no se va a negociar, porque eso va a quedar absolutamente fuera de la negociación, como todo lo demás, y por lo tanto, lo que se trata, todo lo que tiene que ver con la conciliación, precisamente y con la corresponsabilidad, va a quedar absolutamente en agua de borrajas. O sea, todos los avances, prácticamente, de las leyes de estos últimos 10 años, por incluir alguna también del gobierno anterior a Rodríguez, a los gobiernos del Partido Socialista, porque había ya algunos avances, como la Ley de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, que incluyó y mejoró sustancialmente la Ley de Igualdad posterior. Todo eso prácticamente va a quedar en agua de borrajas. Bueno, pues si no nos damos cuenta de lo grave que es esto, y yo estoy centrándome exclusivamente en las mujeres, si me pongo a hablar de los jóvenes o me pongo a hablar, claro, quiero decir, aquí encima las magnitudes se suman, ¿no? Eres mujer, eres joven, o eres discapacitada, o eres tal, entonces ya no quiero ni contaros, porque esto es algo multifactorial que se suma. Bien, esto es lo que os quería decir acerca de lo que de cómo afecta desde nuestro punto de vista la reforma y los recortes y la crisis, y por eso desde aquí animo desde luego a todo el mundo y a las mujeres que sean conscientes para que apoyen las concentraciones y apoyen todo lo que UGT, comisiones y otros sindicatos que se nos están sumando, y bienvenidos sean, para poder intentar parar la reforma, pues que, en fin, que os concienciéis, que se conciencie la sociedad y que nos apoyen. Y ahora os voy a comentar brevemente pues, cuáles son las actividades que estamos llevando a cabo como Secretaría de Igualdad. Veréis, este año pues estamos sobre todo tenemos dos programas. Tenemos un programa
de inserción sociolaboral con perspectiva de género que nos subvenciona la Unión Europea y el Servicio Público de Empleo Estatal, en el que contamos con 3 técnicos de igualdad, 2 técnicas y un técnico. Bueno, pues entonces este equipo está desarrollando una labor estupenda. Y a lo largo de todo el mes de marzo, prácticamente desde el día 5 hasta el día 31 de marzo, va a desarrollar toda una campaña de actividades. Hemos tenido los días 5, 6 y 7, o sea, hoy incluido, hemos tenido Cineforum en la UNED y hemos visionado 3 películas. Para el día 8 de marzo tenemos también charlas de igualdad, porque también hemos establecido un protocolo de colaboración con el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes y vamos a dar charlas de igualdad y de violencia de género a las y los residentes que hay ahora mismo en el CEPI. Y comenzamos, de hecho, el día 8, concretamente. Los días 9 y 16 de marzo también tenemos talleres de igualdad y de género con la asociación ASTRO y talleres de violencia de género. Los días 12 y 13 de marzo vamos también a trabajar con el centro penitenciario para dar también talleres de igualdad a las mujeres y a las mujeres internas en principio, y si vemos que salen bien y que hay demanda, pues vamos a también intentar hacer talleres de igualdad con los hombres. Luego también tenemos talleres de orientación laboral con mujeres víctimas de violencia de género con Cruz Roja. También tenemos talleres de violencia de género también, por ejemplo, y de igualdad, que tenemos ya planeada una reunión con el nuevo equipo del Ministerio de Educación y Ciencia para poder impartir también talleres. Lo que pasa es que estos talleres queremos que sean no solamente a lo largo de este mes, sino a lo largo de todo el año, como hemos hecho en otras ocasiones. Luego también recientemente hemos terminado un máster de género a través de nuestro centro de formación, de IFES, y estamos, pues trabajando lo que podemos con los medios que tenemos, con muy poca, ya lo sabéis, con poco dinero, con pocos medios, pero cuando los recursos humanos valen y tienen ganas de trabajar, pues se suplen otras carencias. Y eso es básicamente lo que estamos haciendo, y era también lo que os quería transmitir. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, os lo agradezco muchísimo, de verdad. ¿Queréis preguntarme algo?